El teléfono sonó en medio de la noche, rompiendo el silencio de mi apartamento en Madrid. Era mi mejor amigo, Alejandro. Gritando desde la comisaría: Carlos. Me han arrestado por corrupción. Es una trampa. En ese momento, mi mundo se derrumbó. Porque sabía que si no actuaba rápido, perdería al hombre que secretamente amaba desde hace años. Corrí hacia la estación de policía bajo la lluvia torrencial. Mi mente acelerada con recuerdos de nuestras noches de confidencias en bares ocultos de Chueca. Donde Alejandro, con sus 28 años y su ambición desbordante, me contaba sus sueños de justicia mientras yo, a mis 32, ocultaba mi atracción por el bajo capas de amistad leal. Al llegar, lo encontré esposado en una sala fría. Su traje impecable ahora arrugado. Sus ojos verdes inyectados en sangre por el pánico. Carlos. Por favor. Ayúdame. Mi familia no puede saberlo. Mi padre me mataría. Suplicó. Y yo, como periodista de investigación en el país, supe que tenía las herramientas para desentrañar la verdad. Pero en ese instante, una idea oscura cruzó mi mente: si lo salvaba, ¿qué estaría dispuesto a dar a cambio? Alejandro provenía de una familia conservadora de Sevilla, donde el machismo y la tradición católica reinaban. Su padre, un juez retirado, lo había moldeado para ser el perfecto heredero. Casado con una mujer de buena cuna, aunque él aún no había dado el paso. Yo, en cambio, había salido del armario años atrás, enfrentando el rechazo de mi propia familia en Barcelona. Pero eso me había endurecido. Me había hecho un luchador contra las injusticias sociales, especialmente las que afectaban a la comunidad LGBT. Decidí ayudarlo. Pasé las siguientes horas revisando documentos en mi laptop, contactando fuentes anónimas que me debían favores. Descubrí que el arresto era una venganza de un rival político. Un fiscal corrupto que había fabricado pruebas para eliminar a Alejandro de un caso de alto perfil sobre blanqueo de dinero en la Costa del Sol. Te sacaré de aquí, le prometí a través del vidrio de la sala de visitas. Pero mi voz temblaba no solo por el riesgo, sino por el secreto que guardaba. Mi amor por él era un torbellino de emociones reprimidas, agravado por la sociedad española que, a pesar de sus avances en derechos gays, aún albergaba prejuicios en los círculos elitistas donde Alejandro se movía. A la mañana siguiente, presenté evidencia preliminar al juez de guardia, argumentando irregularidades en la detención. Alejandro fue liberado bajo fianza. Pero el daño estaba hecho, los medios ya olfateaban el escándalo. Y su reputación pendía de un hilo. En mi coche, camino a su casa, el silencio era ensordecedor. Gracias, Carlos. No sé cómo pagártelo, murmuró. Y yo, impulsado por un arrebato de honestidad mezclado con desesperación, respondí: hay una forma. Una noche conmigo. Cuando todo esto pase. Sus ojos se abrieron como platos. Y el coche se llenó de tensión. ¿Qué estás diciendo? Soy hetero, Carlos. Tengo una novia. Planes de familia. Pero en su voz había una vacilación. Un eco de dudas que yo había notado en nuestras conversaciones profundas sobre identidad y libertad. Llegamos a su apartamento en el barrio de Salamanca. Un lugar lujoso que contrastaba con mi modesto piso en Malasaña. Su novia, Elena, lo esperaba ansiosa, abrazándolo con lágrimas.
ignorante de la bomba que acababa de detonar entre nosotros. Mientras yo me excusaba y salía, Alejandro me miró con una mezcla de gratitud y confusión. Y supe que había cruzado una línea. Esa noche, solo en mi cama, el conflicto interno me devoraba. Había salvado a un amigo o había iniciado una guerra contra mí mismo. La sociedad española, con su fachada progresista, ocultaba presiones familiares que obligaban a muchos a vivir mentiras. Mi decisión de confrontarlo era un acto de amor, pero también de egoísmo. Y el precio podría ser perderlo para siempre. Los días siguientes fueron un torbellino. Trabajé incansablemente para limpiar su nombre, entrevistando testigos en Andalucía, hackeando éticamente correos, o eso me decía a mí mismo, y publicando artículos que exponían la corrupción del fiscal. Alejandro me evitaba al principio, respondiendo mensajes con frialdad. Pero poco a poco, la necesidad lo obligó a colaborar. En una reunión en un café discreto, confesó: mi padre me llamó. Dice que si esto sale mal, me desheredará. No puedo fallarles. Su vulnerabilidad me rompió el corazón, vi en él el peso de las expectativas. El miedo a ser visto como diferente en un país donde el orgullo de Madrid era una fiesta. Pero en las familias tradicionales, ser gay era aún un tabú. Mientras avanzaba la investigación, surgió una traición inesperada. Elena, su novia, descubrió mensajes ambiguos en su teléfono. No míos, sino de un antiguo compañero de universidad con quien Alejandro había tenido un encuentro fugaz en la facultad. «Eres un mentiroso», le gritó en una pelea que oí por casualidad al llegar a su casa. Alejandro, acorralado, me miró pidiendo ayuda. Y yo intervine. Mintiendo para protegerlo, son solo rumores del caso. Pero en ese momento, el daño se profundizó. Elena rompió con él. Y Alejandro, destrozado, se refugió en alcohol. Esa noche, en mi apartamento, lloró sobre mi hombro: tal vez soy lo que temía ser. Mi pulso se aceleró. Pero reprimí el impulso. El momento era de consuelo, no de avance. El alto trago se acercaba. Encontré la prueba definitiva, un vídeo de vigilancia que mostraba al fiscal plantando evidencia. Lo entregué a las autoridades. Y el caso contra Alejandro se desmoronó. Pero el precio fue alto. Mi fuente anónima fue expuesta. Y recibí amenazas. Alejandro, libre al fin, me confrontó sobre esa promesa. ¿Era en serio? Asentí. Y él, con ojos tormentosos, respondió: lo haré. Pero solo para saldar la deuda. Sus palabras fueron un puñal, lo que yo anhelaba como amor. Él lo veía como transacción. El conflicto moral me asaltaba. Estaba forzando algo que destruiría su vida. La liberación de Alejandro no trajo paz, sino una tormenta interna que nos envolvió a ambos. En las semanas siguientes, mientras los medios celebraban su inocencia como un triunfo contra la corrupción, él se recluyó en su apartamento, evitando el mundo exterior. Yo, por mi parte, lidiaba con las repercusiones de mi artículo. Colegas me felicitaban. Pero en casa, mi madre me llamó desde Barcelona. Preocupada: hijo, no te metas en problemas por un amigo. Recuerda lo que pasó con tu padre. Mi salida del armario había roto mi familia. Mi padre, un hombre de valores tradicionales, me había echado. ¿Y ahora?
Al involucrarme tanto con Alejandro, revivía esos dolores. Alejandro finalmente me contactó para cumplir la promesa. Llegó a mi puerta una noche de verano, con una botella de vino riojano en la mano. Su expresión una máscara de determinación. Hagámoslo y olvidémoslo, dijo. Pero sus manos temblaban al servir las copas. Sentados en el sofá. Hablamos primero de todo menos de eso, del caso. De su familia presionándolo para casarse pronto. De la sociedad que esperaba de él un rol perfecto. En Sevilla. Ser gay es como una sentencia de muerte social. Confesó. Y por primera vez, admitió dudas sobre su sexualidad. En la universidad. Hubo alguien. ¿Pero lo enterré? La tensión creció como una marea. Cuando intenté acercarme. Él se apartó, esto es solo pago. Carlos. No significa nada. Sus palabras me hirieron. Pero persistí. No con fuerza, sino con honestidad, para mí. Significa todo. Te amo desde hace años. El silencio que siguió fue ensordecedor. Alejandro se levantó. Paseando por la habitación. Su mente en caos. Mi padre me educó para ser fuerte. Para no ceder a debilidades. ¿Qué diría si supiera? El conflicto ético nos golpeaba, yo. Empujando por mi deseo. Y él. Debatiendo entre lealtad familiar y verdad personal. Esa noche no pasó nada físico, en cambio. Hablamos hasta el amanecer. Desentrañando capas de represión. Alejandro reveló que su novia Elena era más una fachada que un amor real. Impuesta por expectativas sociales. En España, con leyes progresistas como el matrimonio igualitario desde 2005, aún persistían prejuicios en élites conservadoras. Quiero ser libre. Pero el precio es alto. Dijo. Y yo compartí mis batallas, el rechazo. La soledad. Pero también la liberación. Al partir. Me besó en la mejilla. Un gesto que prometía más. Pero la traición llegó pronto. Su padre. Enterado de rumores sobre nosotros, quizá por Elena. Vengativa. Lo confrontó en una cena familiar. Si eres maricón. No eres mi hijo. Le espetó. Y Alejandro. Aterrorizado. Negó todo y me traicionó, le dijo que yo era un manipulador que lo había salvado solo por interés romántico. Lo supe cuando recibí una llamada de él. Disculpándose, tuve que hacerlo. Carlos. Mi herencia. Mi carrera. El dolor fue visceral, había sacrificado mi ética periodística por él. Y ahora era el villano. Decidí confrontarlo. Fui a su oficina en el centro de Madrid, donde lo encontré preparando un caso nuevo. ¿Me usaste? Le acusé. ¿Y él? Con ojos culpables. Respondió, no. Te necesito. Pero no puedo arriesgar todo. La discusión escaló, hablamos de Mao Tse. De cómo la sociedad obliga a elecciones que destruyen almas. Elegir el amor significa perder mi familia. Argumentó. Y yo repliqué, elegir la mentira significa perderte a ti mismo. Salí furioso. Pero en el fondo. Entendía su miedo, yo había pagado precios similares. Los meses siguientes fueron de distanciamiento forzado. Yo me sumergí en trabajo. Cubriendo historias de discriminación LGBT en comunidades rurales españolas.
canalizando mi dolor en activismo. Alejandro, por su lado, ascendió en su firma. Pero amigos comunes me contaban de su aislamiento. De noches en bares gays donde lo veían solo, luchando con su identidad. Una noche, recibí un mensaje: necesito verte. Nos encontramos en el Retiro, bajo los árboles centenarios. Mi padre me presiona para casarme con la hija de un socio, confesó. Pero no puedo. Pienso en ti. Esa confesión fue un punto de inflexión. Admitió que la promesa inicial había despertado sentimientos reprimidos. Pero el miedo lo paralizaba. ¿Si elijo esto? Pierdo todo: familia, estatus. Hablamos de daños colaterales, como su elección afectaría a su madre devota, a sus hermanos que lo admiraban. Mi propio conflicto resurgió: ¿estaba yo dispuesto a ser el catalizador de su ruina? La tensión dramática crecía, cada decisión era una apuesta. Pero una nueva crisis golpeó: el fiscal corrupto, ahora procesado, filtró pruebas falsas sobre la orientación de Alejandro a la prensa sensacionalista. Los titulares explotaron: abogado absuelto, pero ocultando un secreto gay. Su familia lo acorraló. Y en pánico, Alejandro me llamó: ayúdame de nuevo. Esta vez, el precio era mutuo: acordamos enfrentar la tormenta juntos. Pero con condiciones. Publiqué un artículo defendiendo su privacidad, exponiendo la homofobia latente en la sociedad española. Pero eso me costó aliados conservadores en el periódico. La confrontación familiar fue brutal. En Sevilla, durante una reunión, Alejandro enfrentó a su padre: soy gay. Y amo a Carlos. El viejo juez enlojeció de ira: te repudio. La madre lloró. Los hermanos se dividieron. Alejandro salió destrozado, pero liberado. En el tren de vuelta a Madrid, me dijo: elegí la verdad. Pero duele. El costo era evidente: desheredado. Su carrera tambaleante por el escándalo. Con la verdad al descubierto, nuestra relación se transformó en un campo minado de emociones crudas. Alejandro se mudó temporalmente conmigo, huyendo del rechazo familiar. Pero el apartamento se convirtió en un escenario de conflictos internos. Cada día me pregunto si valió la pena. Admitía por las noches. Mientras yo luchaba con mi culpa, había salvado su libertad física. ¿Pero había destruido su mundo emocional? La sociedad española, a pesar de su tolerancia urbana, aún juzgaba en silencio: amigos comunes nos evitaban. ¿Y en el trabajo? Alejandro enfrentaba miradas sospechosas. Una traición más profunda surgió cuando un hermano menor, influenciado por el padre, filtró detalles privados a un blog conservador. Abogado gay corrompe a periodista, decían los posts, avivando un debate nacional sobre ética profesional y orientación sexual. Alejandro, furioso, confrontó a su familia por teléfono: me traicionasteis por prejuicios. La llamada terminó en gritos. Y él colgó, llorando como nunca. En ese momento, vi el daño irreparable: la elección de autenticidad había roto lazos de sangre. Y el precio era aislamiento. Yo, por mi parte, pagaba con mi carrera. Mi editor me advirtió: tus artículos son demasiado personales ahora. Mantén distancia. Pero no podía. Escribí una serie sobre presiones sociales en la comunidad LGBT, usando nuestra historia anonimizada como ejemplo.
Eso atrajo apoyo de activistas. Pero también amenazas anónimas. Una noche, al volver a casa, encontré el buzón vandalizado con insultos homofóbicos. Alejandro, aterrorizado, sugirió separarnos, tal vez sea mejor solos. Pero rechacé, el amor exigía sacrificio. El clímax se acercó en un evento inesperado, una audiencia judicial donde el fiscal corrupto testificaba contra Alejandro en un contrademanda. En la sala del Tribunal Supremo en Madrid. Bajo luces fluorescentes. Alejandro defendió su inocencia. Pero el abogado contrario atacó su vida personal, ¿no es su relación con el periodista un conflicto de intereses? Alejandro, temblando, respondió, mi orientación no define mi ética. El juez falló a su favor. Pero el daño público fue inmenso, salió como héroe para algunos. Villano para otros. En casa. Esa victoria amarga desató una discusión feroz. Todo esto por tu promesa tonta. Me gritó. Te salvé la vida. Repliqué. Y tú me diste esperanza. Lágrimas fluyeron, admitimos que cada decisión había sido un intercambio, libertad por amor. Verdad por dolor. Pero en el fondo, crecía una conexión real. Forjada en fuego. Sin embargo, la presión familiar no cesaba. Su madre, dividida, lo visitó en secreto, tu padre está enfermo por esto. Vuelve. Niega todo. Alejandro vaciló. Y en un momento de debilidad, consideró ceder. Tal vez pueda fingir de nuevo. Me dijo. Y mi corazón se rompió. Lo confronté, elegir la mentira ahora sería traicionarte a ti mismo. Él eligió quedarse. Pero el costo fue su relación materna. Al menos temporalmente. Mientras tanto, mi propia familia resurgió. Mi padre, tras años de silencio, me escribió, vi tu artículo. Estoy orgulloso. Pero dolido. Fue un atisbo de reconciliación. Pero amargo, el precio de mi verdad había sido soledad. Ahora compartida con Alejandro. La tensión alcanzó su pico en una manifestación LGBT en la Puerta del Sol. Alejandro, invitado como orador, subió al escenario, elegí el amor sobre el miedo. Pero pagué con mi familia. ¿Vale la pena? La multitud aplaudió. Pero Baxtai colapsó en mis brazos, no sé si puedo seguir. Esa noche, hablamos de futuro, construir una vida juntos. O separarnos para sanar. Una nueva traición golpeó, Elena. Su ex. Contactó a los medios con pruebas de que Alejandro la había usado como cobertura. El escándalo revivió. Y Alejandro, furioso, la demandó por difamación. En el proceso, reveló más de su pasado reprimido. Liberándose. Pero exponiéndose a más juicios sociales. Al final de esta fase, ambos estábamos exhaustos. Pero transformados. Alejandro comenzó terapia para lidiar con su identidad. Y yo, con mi rol en su caos. El amor crecía. Pero con cicatrices, cada decisión había costado pedazos de nosotros. Los meses finales trajeron una resolución agridulce. Con alto trago constante. Alejandro ganó la demanda contra Elena. Pero el proceso lo dejó financieramente debilitado, sin herencia. Dependía de su salario. Y las oportunidades laborales menguaban por el estigma.
Elegí la verdad. Pero la sociedad me castiga. Se quejaba. Y yo. Luchando por apoyarlo. Tomé trabajos freelance para cubrir gastos. Nuestra relación, ahora oficial, enfrentaba pruebas diarias, miradas en la calle, comentarios en redes sociales que debatían si éramos víctimas o provocadores. Una confrontación final con su padre ocurrió en el hospital, donde el viejo juez yacía postrado por un infarto. Hijo, vuelve a casa, suplicó. Pero Alejandro, firme, respondió, solo si aceptas quién soy. El padre, debilitado, murmuró, lo intentaré. Fue un avance. Pero parcial, la madre me dio. Y poco a poco, puentes se reconstruyeron. Aunque con tensiones latentes. El precio de la reconciliación fue humildad. Alejandro admitió errores pasados. ¿Y su familia? Prejuicios arraigados. En paralelo, mi carrera resurgió con un libro sobre nuestra historia. Anónimo pero impactante. Que generó debates nacionales sobre homofobia interna en España. Recibí premios. Pero también críticas. Exploitas el dolor ajeno. El conflicto moral me asaltaba. Había salvado a Alejandro. Pero ¿a qué costo para su privacidad? Nuestra vida juntos se estabilizó en un piso compartido en Lavapiés. Barrio multicultural donde nos sentíamos aceptados. Pero las cicatrices permanecían, noches de insomnio donde Alejandro dudaba. Tal vez debí quedarme en el armario. Y yo respondía con mi propia duda. Tal vez te presioné demasiado. Cada elección había sido un intercambio de daño y crecimiento. De traición y lealtad. El despertar final vino en una terapia conjunta. Donde exploramos Mautun, la presión social que obliga a máscaras. El costo ético de forzar verdades. Salimos más fuertes. Pero conscientes de que el amor en un mundo prejuicioso exige sacrificios constantes. Al reflexionar, nos dimos cuenta de que nuestras decisiones, llenas de controversia, habían inspirado a otros. Jóvenes gays nos escribían, agradeciendo por visibilizar luchas. Pero el precio personal era innegable: familias rotas, carreras alteradas, almas heridas. ¿Fue correcto salvar a alguien a cambio de una promesa que desató una cadena de dolor? ¿O debimos dejar que el destino siguiera su curso sin intervención?